Bienvenidos. El ensayo comparativo es el resultado de un estudio detallado de un conjunto de obras literarias. Para la presente sesión, reconoceremos los vínculos entre dos novelas, La Metamorfosis de Franz Kafka y El Hablador de Mario Vargas Llosa. El análisis comparativo tiene implicancia directa en el diseño de políticas públicas en favor de la salud en un contexto como el que enfrentamos. Del mismo modo, nos permite identificar en un segundo cuadro cuál es la capacidad de los estados para atender emergencias como las provocadas por el COVID-19. Del mismo modo, en un estudio comparativo respecto de los contagios y el número de muertes en 4 naciones como España, Italia, Chile y Perú, nos da una idea del resultado de las políticas aplicadas en cada uno de estos países. En el terreno literario, asumiremos el ensayo comparativo como parte de un proceso que se inicia con el análisis de un estímulo. Toda obra literaria refleja el contexto sociocultural y estético de la época en que fueron escritas. Discuta la validez de esta afirmación basándose en las obras estudiadas en clase. Ustedes tendrán 2 opciones y podrán elegir entre la opción de narrativa breve respecto del análisis de 2 libros, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro y los cuentos de Anton Chekhov, o la opción de analizar 2 novelas, El Hablador de Mario Vargas Llosa y La Metamorfosis de Franz Kafka. Es importante para el análisis comparativo plantearse las siguientes preguntas. ¿De qué modo esta obra es representativa del género? ¿Qué vincula a la obra A con la obra B o a la C con la D? ¿De qué formas diferentes han aportado los autores el tema o la conexión? Un ensayo comparativo es un texto en el que se defiende o critica una proposición, la que ha sido planteada ya en la pregunta, ¿no? Se comparan al menos 2 obras leídas, un conjunto de cuentos o 2 novelas que son las que tenemos como opción. Debe determinarse finalmente qué autor fue más eficaz en el uso del recurso y emplear lo que hemos denominado un argumento razonado. Revisando los términos del examen, cuando se nos proponga discutir en el marco de un ensayo comparativo, debemos examinar una afirmación y presentar una crítica atenta o una discusión equilibrada sobre un tema específico. Si la pregunta se presenta en forma de cita, es para estimular una discusión sobre cada una de sus partes. La pregunta requiere que el alumno exprese sus opiniones de manera clara y las respalde con el mayor número de pruebas y argumentos posible. Tomaremos en consideración lo expresado en la definición de estos términos del examen para diseñar la estrategia más apropiada para enfrentar una prueba como la del ensayo comparativo. Vamos a proponerles 6 pasos. El primero, resalta las palabras claves. En las obras narrativas, los personajes transmiten a los lectores sus emociones y deseos por medio de determinadas expresiones, características o actitudes, a menudo expresadas por el narrador. Notarán que los elementos resaltados serán claves para, a partir de ellos, diseñar un cuadro de análisis comparativo que se constituye en el segundo paso, ¿no?
Se ha determinado un primer aspecto de comparación, las características físicas, a partir de dos personajes protagonistas de las novelas La Metamorfosis y El Hablador. Como tercer paso, se te invita a plantear una postura a favor o en contra, o una postura intermedia respecto de la proposición. El cuarto paso es evaluar la eficacia del uso de los recursos en cada uno de los autores. El quinto paso, definir un esquema para la redacción del ensayo comparativo. Y el sexto tiene que ver con la redacción, ¿no? Una introducción en la que debe mencionarse el contexto de las obras, definir los términos claves que han sido resaltados en la proposición, respaldar las afirmaciones con un argumento razonado. En la conclusión, no olvidar determinar cuál de los autores fue más eficaz en el logro del efecto o en el uso de un recurso. Finalmente, se propone el uso de conectores comparativos y de contraste, además de un consejo. Al hacer una comparación entre al menos dos obras, los candidatos de alto nivel para mostrar cuál de los escritores, en su opinión y en base a la evidencia de las obras, ha hecho el uso más eficaz de la convención identificada en la pregunta. Al llegar a este juicio, los candidatos deberán demostrar un conocimiento detallado de las obras y una apreciación crítica de la forma en que una convención literaria en particular puede dar más resonancia al texto.